Veía mucho el tema de la discriminación y que la gente no hacía nada para poder ayudarlas, sino que las excluía muchas veces. Entonces me gustó y me impulsé mucho más por eso. Y sabés que todavía hay mucho por hacer. Sí, sí. Bueno, ¿en tu caso? Me parece interesante poder abordar a una persona con discapacidad porque, bueno, por ahí se marginiza mucho, como decía Martina, este tema, ¿no? Pero ellos, ¿cuánto nosotros tenemos para aprender de esas personas, ¿no? ¿Qué importancia sería que los valoremos o que los miremos con una mirada sensible y no crítica, ¿no? Bueno, y me gusta la carrera, me parece muy interesante. Bueno, lo mismo que les decía anteriormente, son conscientes de que en esto todavía queda mucho por hacer, tenemos mucho por aprender. Sí, recién es el primer año que estamos atravesando y bueno, pero es importante que, bueno, con Adriana pudimos tuvimos la oportunidad, porque esto es una oportunidad, de realizar estos proyectos y bueno, y poder abordarlos en la comunidad y que la comunidad sepa cómo, que tenga conocimiento e información de los derechos humanos de las personas, de la Convención Internacional, y bueno, y este proyecto se fundamenta en un Power que bueno, está sintetizado toda la información de la que mencioné, con imágenes de las instituciones locatarias, y bueno, más o menos es todo eso. Bueno, la formación, que es muy importante, pero también la sensibilidad social que tengan quienes estudian para poder desarrollar esto. Exactamente, Miguel, y yo creo que cuando a mí me mostraron la currícula del primer año de la carrera, me desestabilizó, porque yo también soy especializada en discapacidad intelectual, pero acostumbrada a trabajar en las escuelas con todo tipo de personas con discapacidad. Y me gustó esto de que en el primer año no se trabaja solo con discapacidad intelectual. Ellas hicieron este abordaje a la discapacidad en general, más allá de que después ellas van a tener la especialidad para ser docentes en escuelas especiales de discapacidad intelectual. Y también uno de los objetivos que yo me había propuesto era esto, ¿no? Comprobar a partir del contacto que ellas tuvieron mediante las visitas a las distintas instituciones con personas con discapacidad y cómo ellas se iban a posicionar ante esto. Evidentemente dio buen resultado porque a la vista están los proyectos que ellas pudieron elaborar. Todo se ve que lo van haciendo en función de un diagnóstico que actualizan permanentemente, ¿no? Exactamente, como te decía al principio, ellas, luego de leer cómo se aborda la discapacidad en toda la provincia de Buenos Aires, comenzamos a ver la ley provincial de discapacidad y se distribuyeron en grupos para hacer entrevistas a los referentes de cada área, el área de salud, el área de acción social, el área de deporte, el área de turismo, y bueno, en cada uno de los lugares, porque tenemos 3 alumnas que son de Sierra de la Ventana y San Lugaray, y ellas también entrevistaron a los delegados correspondientes. Y de ahí surgió el proyecto que después les va a contar Luciano. Y bueno, tuvieron esta información y aparte de lo que ellas ven, lo pudieron comprobar en persona, ¿no? Ellas venían y después nos relataban cómo había sido la entrevista con determinada persona, responsable de determinada área, y bueno, sacábamos conclusiones que había que hacer para poder abordarla. Y yo te quería comentar, Miguel, también, la carrera en este primer año tiene un taller que se llama, es un taller institucional, de definición institucional, digamos. El título del taller es Comunidad Educadora. Y bueno, también el proyecto de difusión que armaron las chicas, que como te decía Patricia, consiste en un PowerPoint, para lo cual te vamos a pedir ayuda después para poderlo pasar por televisión. Dijimos, evidentemente para que una comunidad pueda ser educadora, hay que brindar algo para poder brindar información, ¿cierto? Y bueno, este proyecto fue producto de eso. Muy bien. Bueno, hablar de discapacidad es un tema muy amplio. Incluso hasta se puede trabajar mucho en lo que a juego se refiere, ¿no?
Sí, justamente. El tercer proyecto que salió de esta propuesta del espacio de la práctica lo realizaron 3 alumnas que viven en Sierra de la Ventana y Saldungaray. En este diagnóstico que ellas hicieron, en las entrevistas que mantuvieron con los delegados municipales y de su propia observación, llegaron a la conclusión de que en Sierra de la Ventana no hay una hamaca que sea accesible. Entonces se propusieron eso y hicieron un trabajo en red muy comprometido, porque ellas, partiendo desde lo económico no tenían recursos, tenían que ir a pedir el dinero para poder hacer la hamaca. Bueno, y ahora las chicas les van a contar, o sea, nos delegaron esta función, ¿no?, de comunicarlo lo mejor que podamos. A mí me gustaba que estuvieran ellas, pero bueno, ante la imposibilidad por la distancia y el momento que estamos de exámenes no pudieron asistir, así que las chicas hacen el favor de contar el proyecto de ubicar una hamaca accesible en la plaza de Sierra de la Ventana.